Buenas tardes a todos y a todas. Llegamos a la última clase de la diplomatura que hemos desarrollado a lo largo del año con diversos temas para la formación política para la integración regional. La charla de hoy la tenemos con Nahuel Levalli. Se titula la charla Soberanía Alimentaria, democratizar la producción y la comercialización de nuestros alimentos. O sea que vamos a tratar temas rurales, de producción y alimentarios. Hasta hace poco Nahuel fue presidente del Mercado Central, algo que seguramente le vamos a preguntar por esa experiencia. Y es el actual coordinador nacional de la Unión de Trabajadores por la Tierra, una organización agraria que reúne a más de 22.000 familias productoras de alimentos a lo largo de todo el país, famosa por sus verdurazos que permitieron dar visibilidad a sus propuestas de acceso a la tierra, a un nuevo modelo productivo y agroalimentario. La UTT forma parte de la Mesa Agroalimentaria Argentina, junto, entre otras organizaciones, al Movimiento Nacional Campesino Indígena, a la Federación de Cooperativas Federadas, la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar y Bases Federadas. A través de la UTT y la Mesa Agroalimentaria se han motorizado, como dijimos, numerosas propuestas para implementar políticas para el pequeño, el mediano y el sector agrario cooperativizado. Algunas de ellas llegaron al Congreso, aunque no prosperaron, como fueron la Ley de Acceso a la Tierra y de Arrendamientos. Y antes de cederle la palabra a nuestro invitado, quisiera refrescar unos pocos datos sobre el sector agropecuario argentino, que lo sacamos del último censo agropecuario del año 2018 y que algo de ello hablamos el año pasado. En cuanto a la concentración de la propiedad, tenemos que mientras en el año 2002, la fecha del anterior censo, el número de explotaciones agropecuarias eran de 333.000 aproximadamente, se redujeron a 249.000, es decir, un 25% menos de explotaciones en 16 años. Y si solo tomamos el porcentaje en que disminuyeron las explotaciones sin límites definidos, que en buena parte involucran a la población campesina e indígena, la reducción alcanzó el 37%. El tamaño medio de esas explotaciones es actualmente de 681 hectáreas, mientras que en el 2002 eran de 587 hectáreas. Respecto al régimen de tenencia de la tierra, los resultados arrojaron que el 69% de la superficie explotada corresponde a propiedad y le sigue la modalidad de arrendamiento con el 19%. En cuanto a la tenencia por tipo jurídico, tenemos que el 84% de las explotaciones y el 54% de las hectáreas explotadas están en manos de personas humanas con nombre y apellido. Solo el 11% de las explotaciones, con el 39% de las hectáreas, son explotadas por personas jurídicas, es decir, por sociedades formales. De estas últimas, muchas sociedades se formaron por cuestiones de herencia y otras son las famosas, o los famosos pools de siembra. En cuanto al despoblamiento rural, el total de residentes en explotaciones se redujo de manera drástica. En 2002 se habían censado 1.230.000 personas con residencia en las explotaciones, y ya para 2018 la cifra se recortó a 732.000, una reducción del 40%. Así, sin más, y con estos datos, entonces le cedo la palabra a Nahuel Levalli. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Muchas gracias por la invitación. En serio, agradecido por el honor de estar al frente de dar una charla en esta diplomatura, en este espacio de formación que, como siempre, entre compañeros y compañeras y nuestra tarea diaria de transformar el mundo, la formación es algo fundamental. Y en ese sentido, hablar del alimento con toda su implicancia, ¿no? El alimento como un derecho es fundamental también para entender no solamente el mundo en el que vivimos, sino también tener herramientas de cómo transformarlo, de cómo cambiarlo. Y reitero, sobre todo al hablar de algo tan básico y fundamental como es el alimento, ¿no? Bueno, con estos datos, primero voy a hacer una introducción general, compañeros y compañeras,
Voy a dejar planteadas algunas cuestiones y después así hacemos un peloteo un poco, así no nos aburrimos. Además no tengo preparado nada para mostrar, así que van a ver solamente mi cara aburrida hablando sin parar, por lo menos hasta que me calle. Bueno, primero, cuando hablamos de democratizar, obviamente estamos hablando porque si es necesario democratizar es porque está concentrado, ¿no? Y es algo que todos y todas, además de los datos que acaba de tener el compañero, sabemos porque cada vez que vamos a comprar a comprar comida a esos centros, sobre todo también concentrados de la comercialización, vemos que cada vez hay menos marcas. Bueno, si hablamos de democratizar es porque está concentrado y para combatir esa concentración, que como sabemos la concentración en manos del poder genera condiciones desfavorables para el pueblo, necesitamos fortalecer otros mecanismos y otro modelo. Una general del modelo agrario argentino. El modelo agrario argentino empieza siendo a principios, fines del año pasado, se instala como granero del mundo por un lado, al principio exportador de vacas y cueros, después empezamos con los granos porque en Argentina tenemos uno de los suelos más fértiles de todo el planeta Tierra y una de las mejores condiciones, entre suelos fértiles, un montón de climas para producir un montón de alimentos y por otro lado las vías navegables también para sacar esa producción. Se establece por un lado un modelo agrario predominante, que es el de la pampa húmeda, que es ese modelo, y ahora empezamos a desmenuzar algunas cosas, que es ese modelo el que después queda como instalado como el campo, ¿no? Cuando se habla en la sociedad, cuando habla la gente de el campo, generalmente, y sobre todo después de lo que fue el conflicto con las patronales agrarias en el 2008, se refiere a ese sector de la pampa húmeda que básicamente produce granos, carnes y lácteos, y sobre todo, en esta instancia, granos para la exportación. Eso sumado a algunas economías regionales con frutas, verduras, frutas más finas, tipos de carnes que no son la carne vacuna, producciones como las yerbas, la cebolla en otra zona, la lana, bueno, determinadas producciones a lo que se le denomina eso como economías regionales, que básicamente cuando se habla de economías regionales se está hablando todo lo que no es la pampa húmeda, este sector del medio que agarra Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, sobre todo, ¿no? Bueno, ese es el granero del mundo que supuestamente, y muchas veces habrán escuchado hablar, de que la Argentina produce alimento para 400 millones de personas. Entonces nos agarramos la cabeza y decimos, ¿cómo puede ser que si en la Argentina se producen alimentos para 400 millones de personas, haya hambre? Primero, no se producen alimentos para 400 millones de personas, se producen materias primas para exportación, que no es lo mismo, porque si no, preguntémonos cuántos de nosotros cenamos, merendamos, almorzamos, le damos a nuestros hijos un plato de porotos de soja para comer, por un lado. Y por otro lado, obviamente tenemos un problema de la distribución, ¿sí? De la distribución. El título de la charla, y ahora vamos a empezar, hablamos de soberanía alimentaria, ¿sí? Y quiero hacer un hincapié en este concepto. El concepto de soberanía alimentaria es un concepto que instala la Vía Campesina Internacional, que es una organización campesina, una organización de organizaciones campesinas de todo el mundo, a fines de los 90, que lo instala y lo debate como la capacidad del pueblo, de los pueblos, de decidir sobre su alimentación, decidir quién produce el alimento, cómo se produce el alimento y para quién se produce el alimento. Algo que estamos tremendamente lejos en nuestra Argentina de lograr la soberanía alimentaria. Hoy, nuestro modelo agrario de producción de alimentos está centrado básicamente en la producción y exportación de granos para que después ingrese en commodities, o sea, la exportación de commodities, ingresen divisas, dólares, ¿sí? Y muy relegado queda la producción en base a abastecer al mercado interno de alimentos. Y eso lo vemos todos los días cuando no se pueden controlar el precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque no somos soberanos sobre esa
producción y distribución de los alimentos. Históricamente han faltado políticas para garantizar el abastecimiento interno, porque históricamente la política agraria de nuestra Argentina fue garantizar los mecanismos, la situación y las reglas de juego para que cada vez más se pueda exportar, y en todo caso las acciones más progresistas con respecto a eso. ¿Qué pasó? Uy, la puta madre. Hola, ¿estoy? Ahí estamos, ahí estamos. Perdón, se me había quedado, Perdón, sigo. ¿Estoy? Continuamos. Bien, disculpen, ¿eh? Se me estaba quedando sin batería la computadora. Ahí la enchufé. Entonces decía, las acciones más progresistas generalmente han sido la de subir los impuestos a esa parte, esa porción rica del campo, esas patronales del campo que producen granos para exportarlo y con eso redistribuir al sector del pueblo. ¿Sí? Esas han sido las mayores políticas agrarias en los últimos años, muchos últimos años, con respecto a una política agraria progresista, que fue básicamente entender que el campo solamente generaba divisas. Bueno, esa es una parte del campo, ¿sí? Es sobre todo esta porción del campo que en los últimos años se ha ido concentrando cada vez más y que esa vieja oligarquía, esa historia de las viejas estancias grandes han ido decayendo porque fue ganando terreno el agronegocio. ¿Qué es el agronegocio? Justamente, como lo dice la palabra, están los negocios referidos al agro que se centralizan en la tecnología y la distribución de la producción de la mercancía, entendiendo lo que se produce en el campo primeramente como una mercancía, ¿sí? Como una mercancía. Para ellos es lo mismo producir fundas de celulares, litio, soja o bananas, o una tapa de un termo, o sea, es una mercancía. No hay ninguna concepción con respecto a la producción de alimento en el agronegocio, ¿sí? Y por otro lado, el manejo de la distribución y la venta internacional en dólares de esa producción. Entonces, por un lado tenemos esa porción del campo que se ha ido concentrando cada vez más, decía, concibiendo esa producción como una mercancía y avanzando con un paquete tecnológico que es esta famosa sojización, no sé si la han sentido, pero en los años 90, donde hay un avance muy fuerte y Argentina empieza a jugar un rol importantísimo con respecto a la producción de soja, sobre todo para alimentar a los chanchos de China. Una población de China que va creciendo, necesita cada vez más proteínas para alimentar a su pueblo, no tiene territorio, y Argentina con esas grandes, inmensas praderas aparece como una oportunidad tremenda de abastecimiento para China y tremenda de negocio para el sector que empieza a ampliar cada vez más la frontera agropecuaria, cada vez más hectáreas de producción de monocultivo con esta tecnología, este paquete tecnológico de siembra directa, donde van grandes máquinas trabajando la tierra, sembrando una semilla, que es una semilla que fue modificada genéticamente para que pueda vivir y crecer en conjunto con un paquete de agrotóxicos, el glifosato, uno de los más conocidos. El glifosato es un herbicida, o sea, mata las malezas, pero para que este poroto de soja no lo mate el glifosato, a este poroto de soja le metieron un gen animal para que pueda subsistir. Entonces, la semilla, el paquete de agrotóxicos para controlar las malezas, los bichos y fertilizar, las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Un cóctel, ¿no? No uno solo, digo, distintos agrotóxicos, y esas grandes máquinas de siembra directa que van sembrando, y generando. Y todo eso va avanzando la frontera agropecuaria sobre otros cultivos y otras producciones. La cantidad de tambos que han desaparecido en los últimos años es abismal, es tremenda. Otra de las grandes líneas que se fue concentrando cada vez más. Bueno, entonces aparece el agronegocio,
¿sí? Y ese lugar de Argentina en la sojización. Entonces, las políticas que van generándose empiezan, como dijimos antes, a ver de qué manera parte de esa renta extraordinaria que se va y que queda en la mano, en bolsillos, no ahora solo de las grandes oligarquías, que eran los grandes patrones sentados así en una estancia con peones a los que hiperexplotaban, sino empiezan unidades de negocio que básicamente son unidades financieras, y ahí la aparición de Grobocopatel y un montón de otros más, que básicamente ponen guita. Alquilan un campo, que a eso se les llama los pool de siembra, porque ponen plata, alquilan campos, van con ese paquete tecnológico y todas esas máquinas, siembran, cosechan y venden a través de los puertos de Rosario. ¿Sí? Y es una unidad de negocio en una economía creciente de China que cada vez demanda más poroto de soja, más proteína, y una economía argentina primarizada que vendemos básicamente minerales, porque lo que mandamos a China en ese poroto de soja son los minerales del suelo, con un paquete tecnológico que lo que hace es destruir cada vez más el suelo, porque es como una jeringa que lo chupa, le chupa la fertilidad al suelo, y por otro lado, ese cóctel de agroquímicos, de agrotóxicos, destruye el suelo, mata el suelo es un ambiente vivo, lleno de microorganismos, materia orgánica, minerales, un montón de cosas, y de a poquito se va filtrando y va contaminando todo. Entonces, ese modelo empieza a tener sus implicancias en las enfermedades con los agrotóxicos, la desertificación, el avance de la frontera agropecuaria, avanza talando monte, luchas históricas del movimiento campesino de Santiago del Estero, por ejemplo, también en Córdoba y en otros lugares, donde se avanza sobre territorios campesinos e indígenas para talar y plantar más soja. Ese es el modelo del agronegocio, que no tiene patria, no tiene empatía con absolutamente nada, no tiene ninguna responsabilidad social de nada. Es negocio, es a lo Milei, ¿no? Entender el mundo como un mercado y donde quien más puede, más avasalla. Ese es el modelo del campo, es el modelo real del agronegocio de una parte de un campo, que es el que logró en el 2008, en la disputa, cuando el gobierno de Cristina le levanta las retenciones, que es el que logró que el conjunto de la sociedad se identifique con ese y diga todos somos el campo, y pensar en el campo como si fuera eso, y con un discurso romántico, ¿no? Del gaucho, el peón, bueno, y atrás de eso en realidad estaba todo este negociado. Este negociado que por un lado lleva desertificación, hambre, porque cada hectárea que se avanza es una hectárea de producción menos de alimento, ¿no? En función del pueblo, y concentración. Y no solamente, y sobre todo una concentración que no queda en ni siquiera una burguesía, un empresariado nacional, muy poco un empresariado nacional, porque ese paquete tecnológico de la semilla modificada genéticamente, los agrotóxicos y las empresas internacionales que comercializan el grano desde los puertos de Rosario hasta China, a otros lados, son las grandes multinacionales del agro, que son quienes hoy dominan nuestro sistema agroalimentario. Hoy todos nosotros y nosotras dependemos de esas grandes multinacionales del agro para comer todos los días. Así de simple es, compañero y compañera. Todos, todos, excepto algún campesino, pueblo originario que vive y se autoabastece solamente. La mayoría del resto de las poblaciones dependemos de ellos. ¿Por qué? Porque dominan la semilla, porque dominan el paquete tecnológico con cual se produce los alimentos primarios, sobre todo, porque después el tambo, la leche se hace con la vaca, de la vaca que come el alimento balanceado que es producido con ese paquete tecnológico de estos granos. Bayer, DuPont, Syngenta, Cargill, Dreyfus, un montón, cada una especificada, alguna más en semilla, otros en agrotóxicos. Cargill, una de las que maneja la comercialización de los granos. Syngenta, una empresa productora de semillas y de agrotóxicos, que en los últimos años ha trabajado muchísimo en lavarse la cara
que tiene incluso un montón de publicidades en radios progresistas y canales progresistas. De hecho, el CEO de Syngenta fue jefe asesor de Alberto Fernández durante un tiempo, Aracre, con el cual en una entrevista justamente en un programa de Alejandro Berkovich nos encontramos discutiendo, donde él sostenía justamente que el alimento es una mercancía, y donde yo le planteaba el alimento es un derecho, no una mercancía. Entonces, ese es el modelo del agronegocio, de un campo. Después está el otro campo, ¿no? Después está el otro campo, el campo del pequeño productor, el campo del campesino, el campo en quien produce los alimentos que comemos todos los días, ¿sí? Ese campo que es diverso y que no es todo homogéneo. Sí es homogéneo el modelo del agronegocio, sí es homogéneo, sobre todo en los granos. Después han avanzado empresas en los lácteos, empresas en las carnes. Bueno, es muy diverso. Digo, el panorama agrario es muy diverso en todo. Uno piensa el campo, pero una cosa es hablar de carne, otra cosa es hablar de leche, otra cosa es hablar de grano, otra cosa hablar de fruta, la fruta que está en el Alto Valle, y quién produce y controla esa fruta, la verdura, sobre todo los cordones hortícolas periurbanos, las naranjas y los cítricos, la yerba mate, la caña de azúcar. Bueno, es muy diverso, cada uno de los sectores productivos es particular y tiene también sus particularidades como sujetos económicos y quién maneja esa producción. En algunos está en manos más concentradas, otras están en manos más de pequeños y medianos productores. En algunos lados hay gran participación de cooperativas, en otros lados es directamente estos pools de siembra que son directamente brazos de multinacionales. Bueno, un panorama muy, muy general. Nuestra comida todos los días, determinada por ese paquete tecnológico, y por un lado, concentrada en muchos lados, sobre todo en la carne, en los granos, en la leche, cuando sale, ¿sí? Concentrada muchas veces en la instancia de comercialización, ¿sí? De comercialización, y de distribución, me refiero de cuando sale del campo a los distintos lugares y a la elaboración, y después en la distribución, sobre todo por las grandes cadenas de supermercados y formadoras de precios. Y esas grandes empresas como Arco y demás, las elaboradoras. Entonces, dependemos del paquete tecnológico que produce la semilla y lo primario de donde viene todo después, porque hasta cuando comemos una mermelada, esa mermelada vino de algún dulce, del azúcar, de la caña de azúcar que fue producida con este paquete de... Bueno, y así en general. Y del otro lado planteamos la soberanía alimentaria, donde hay una producción agraria, sobre todo en manos privadas y con una concepción de que el alimento es una mercancía. Del otro lado planteamos, los pueblos, ¿no? No el individuo, no existe acá el individuo, nadie es soberano en individuos, excepto el campesino ahí suelto, pero listo, que le vaya bien, pero el resto del pueblo necesitamos soberanía para poder alimentarnos, y sobre todo el pueblo más necesitado. Avanzar con... Y además, perdón, todo este modelo que conté muy por arriba, es un modelo que se está profundizando, que se fue profundizando. No es que era así antes. Justamente, el paquete tecnológico, la siembra directa, los agrotóxicos, la semilla modificada, es algo que ingresó en los 90 y que ingresó muy fuerte de la mano de la promoción del Estado. No es que siempre fue así, ¿sí? Como estamos diciendo, lo que dijo el compañero, cómo se fue concentrando. No es que la foto actual es la película de la historia agraria de la Argentina de la producción, todo lo contrario. Cada vez más se fue concentrando cada vez más, y ante eso, y la concentración, como decíamos al principio de la charla, en manos de los poderosos, va en detrimento del conjunto del pueblo. Y en una Argentina donde el 93% de la población está en las grandes urbes y la ruralidad nos queda como muy lejos, ¿sí? Al sentido común de la mayoría de la población, ¿sí? Donde está como muy lejos y donde esa imagen es como de un campo que es uno solo, que por ahí es la sociedad rural, la visita a la sociedad rural de Palermo, y alguna imagen de campos llenos de trigo, de maíz o de soja, y no entendemos lo que significa y que la política agraria impacta directamente
en mi alimentación diaria. Cualquier política o no política agraria que tome un Estado impacta directamente en lo que yo voy a comer hoy a la noche, en lo que mis hijos van a comer hoy a la noche y sobre todo mis nietos y mis bisnietos. Entonces, ante este modelo que fue concentrándose cada vez más, empezaron las resistencias, siempre, como siempre, el pueblo resiste, que avanza el capital, el pueblo resiste. Empezó el concepto de soberanía alimentaria, que en realidad es algo que históricamente existió, solo que después vino el capital y lo concentró, y entonces tuvimos que ponerle nombre a algo que ya había. Y este modelo de soberanía alimentaria se basa en esto, la capacidad de producir. ¿Cómo puedo decir cómo producir? Y porque tengo que tener las tecnologías propias. Entonces, en vez de comprar la semilla modificada genéticamente, que hago muy corta, es una semilla que yo le tengo que pagar a la empresa después cuando la voy a usar, y si no la empresa me puede demandar, porque es algo que creó la empresa, semillas, algo tan básico que durante miles y miles de años los pueblos la fueron mejorando. Ahora las empresas las agarran y dicen, esta semilla es mía. Ahora, si vos la querés usar, como si fuera la señal de internet, me tenés que pagar cada vez que la uses, porque esta semilla es mía, ¿sí? Entonces, tener las semillas propias de polinización abierta, quiere decir que se pueden multiplicar abiertamente. Volver a la agroecología, que es la producción sin los agrotóxicos y en armonía con el ambiente, que no es un planteo hippie o romántico, compañero y compañera. Es la forma en que se hizo agricultura durante 30.000 años, y es la forma en que hoy, desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, estamos impulsando nuevamente la producción, y otras organizaciones también. Y tenemos cientos y cientos y cientos de hectáreas de producción agroecológica. Es una realidad, ¿sí? Porque también el discurso, obviamente nadie se va a plantar y va a decir, che, yo quiero dominar el mercado de lo agrario, así quiero que todos dependan de mí, que yo sea el más rico de todos y poder definir todo. No, obviamente el discurso es más productivo, es mejor, es más rápido, no se puede, el pueblo, la población va a crecer cada vez más y cada vez más, esto es lo que se dice todo el tiempo, se van a necesitar más alimentos, y para producir esa cantidad de alimentos se necesitan otras tecnologías para que podamos, y todos nos subimos a una moto productivista con un discurso que es mentira, y entonces cuando se plantea alguna cuestión medioambiental, del impacto de los agrotóxicos, de la deforestación, parece como que es una cuestión dicotómica, o una cosa o la otra, y obviamente en una cuestión así donde necesitamos dólares, divisas, es, no, bueno, pero todo muy lindo lo tuyo, pero acá necesitamos dólares para producir, dólares para esto. Bueno, esa es una discusión falaz. Se puede producir de manera, con otro paquete tecnológico, de manera agroecológica, igual o con mejores rindes de los que se produce hoy, tanto en fruta y verdura, como en carnes, como en lácteos, como en granos, ¿sí? Tiene que haber actividad del Estado, apoyo del Estado. Después una distribución también más cercana, una planificación. Nosotros hoy, para que se den una idea, tenemos producciones de alimentos muy sectorizadas a lo largo de nuestro país. Entonces por ahí vos tenés pueblos que están en el medio de la provincia de Buenos Aires. Voy a poner un ejemplo, Tapalqué, por ejemplo. Tapalqué es un pueblo que está, creo que geográficamente justo en el centro de la provincia de Buenos Aires, rodeado de miles y miles de hectáreas de tierra, pero no producía una lechuga, una selga, un tomate, una zanahoria, una cebolla de lo que se comía, ¿sí? Algo tan básico. Todo se traía desde donde está concentrado los cordones hortícolas. Bueno, ahí desarrollamos junto con el intendente una colonia agrícola, y ahí ahora se están produciendo alimentos que se consumen localmente. Bueno, eso tiene que avanzar en democratizar también el territorio, el acceso a la tierra, para poder producir más localmente los alimentos. Para eso, ¿qué necesitamos? Acceso a la tierra, como decíamos, tierras que en vez de que se concentren, se democraticen. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay un montón de tierras en manos del Estado que pueden ser destinadas a colonias agroecológicas, como nosotros fuimos avanzando con varias experiencias. Venimos planteando también la ley de acceso a la tierra, que es créditos blandos, o sea, como si fuera un procrear pero rural, en vez de para un lote, para 1 hectárea, 2 hectáreas y media. La mayoría de los productores
hortícolas o pequeños ganaderos o tamberos alquilan la tierra, entonces en vez de pagar el alquiler podrían estar pagando la cuota de un crédito. Entonces la producción local, el acceso a la tierra para esa producción local, las tecnologías, ¿no? Esto de la agroecología, una mecanización también acorde, y comercialización también de cercanía, comercialización de cercanía. Y eso también es la promoción de mercados locales, mercados de cercanía. Ahora vos podés tener tu mercado local, pero si la producción está a 400 kilómetros, no te queda otra. De esto habla la soberanía alimentaria también, de democratizar el acceso a la tierra, a la producción, de mejorar la tecnología y la salubridad en la que se producen los alimentos, porque ahí voy a otra cosa, digo, además del paquete tecnológico, yo hice mucho hincapié en la dependencia económica, pero bueno, algo lo mencioné, la deforestación, la contaminación no es un discurso, seguramente la mayoría de acá nos hacemos análisis de sangre y se encuentran restos de glifosato en la sangre, es así. De hecho, hubo una campaña el año pasado en donde varios personajes conocidos de artistas y demás se hicieron estos análisis y salieron un montón con restos de glifosato en sangre. La contaminación de las aguas, el cambio climático, ¿no? Algo tan que lo vivimos todos los días, sabemos cómo en determinado momento han aparecido las sequías, inviernos que no son tan fríos ahora, bueno, un montón de cosas que en la ciudad se siente menos, en el campo se siente tremendamente más porque se depende constantemente del clima para producir y vivir todos los días. Y esas consecuencias y esos efectos son consecuencias de este modelo también del agronegocio, que es nada más y nada menos que el capitalismo salvaje en el modelo agrario. Entonces, producción agroecológica, acceso a la tierra y al agua para poder producir localmente, mercados de cercanía impulsados también desde el Estado, tenemos varias experiencias, también el Estado ha dicho, che, acá tenemos que poner un mercado para poder acordar precios y que vengan directamente productores a vender y que al vecino o a la vecina le salga más barato. Obviamente, y estamos en momentos de inflación corriendo y todo, si todos nuestros precios están atados al dólar de exportación de granos, donde justamente no tenemos ningún tipo de soberanía de nada en nuestros alimentos, ahí el que más sufre también siempre es el pueblo. ¿Es posible la soberanía alimentaria? Sí, es posible, es real. Nosotros y nosotras la construimos todos los días. No plenamente, porque justamente estamos hablando de un sistema, de un colectivo que la va construyendo, no de una práctica individual. Pero mientras más hectáreas de producción agroecológica avancemos, mientras más hectáreas, por ejemplo, de más tierra del Estado Nacional, provincial o municipal, en vez de estar vacías o con algún emprendimiento privado porque las alquilan, estén produciendo alimentos para abastecer localmente, mientras más mercados de cercanía hagan los distintos estados para poder que productores vayan directamente y el vecino y la vecina accedan al alimento más barato, esos son todos caminos hacia la soberanía alimentaria. Desde políticas concretamente nacionales, ¿sí? Desde políticas reales que promuevan todo esto, provinciales y municipales, y las prácticas también de las organizaciones de pequeños, medianos productores, que somos un campo, algo que me faltó anteriormente, porque así como hay distintos actores en el campo, y no es lo mismo un quintero de origen boliviano, que la mayoría de las verduras el 99,9% de las verduras que se comen en la Argentina están producidos por compañeros y compañeras de origen boliviano, que han venido en los últimos años y sustituyeron a los que antes producieran, que eran de origen más de italiano y portugués. Bueno, no es lo mismo esa familia boliviana que por ahí vive en un cordón en Varela, en La Plata, en Bahía Blanca o en Santa Lucía Corrientes, a un tambero más pampa gringa, histórico, o a un productor que tiene 5 hectáreas de durazno en el Alto Valle. Y así como las producciones son distintas, también hay concepciones, como en todos lados, hay concepciones de entender el alimento como un derecho y una mercancía. Y hay organizaciones que nos nucleamos
en función de entender que el alimento es un derecho, que la soberanía alimentaria es hacia donde tenemos que caminar en un proyecto nacional, popular, de justicia social, ¿sí? Hay organizaciones, hemos construido la Mesa Agroalimentaria Argentina, como nos presentó el compañero más temprano, porque entendemos que esta disputa, la disputa agraria, en la Argentina es una de las disputas madres y es algo que generalmente, de hecho en toda esta campaña, no se ha mencionado ni una sola vez el tema. Y que no se mencione, lo que no se nombra no existe, y que no se mencione significa que todo sigue igual. Y si todo sigue igual como está ahora, el que pierde es el pueblo. Y sigue avanzando el proceso de concentración, de desaparición de tambos, sigue aumentando el precio de los alimentos en las góndolas, seguís no pudiendo comprarle al productor. Entonces, así como son diversos los actores y no hay un solo campo, tampoco hay una sola visión del campo. Por eso nosotros y nosotras hace muchos años decidimos empezar a autonombrarnos como el campo que alimenta. Empezamos a decir, hay otro campo, el campo que alimenta, con los verdurazos y otras acciones donde, no sé si, bueno, ahora por ejemplo la patronal de Sarco, no sé si lo vieron, estaba tirando leche por un conflicto gremial con sus trabajadores, pero bueno, en las patronales también, en el conflicto del 2008, las patronales agrarias tiraban leche al costado de la zanja. Y nosotros y nosotras, en diferenciación de eso, con nuestro fruto de trabajo, que es nada más y nada menos que el alimento, la fruta y la verdura, nuestras formas de lucha fue compartir eso con el pueblo trabajador. De ninguna manera salir a tirar verdura a la zanja diciendo, no vale nada, la tiro. No, la comparto con el que menos tiene. Y en ese proyecto de solidaridad, de transformación, de justicia social, empezamos a construir un espacio agrario popular donde distintos actores y actrices vamos haciendo carne esto que decimos, porque cada vez más producimos en hectáreas de producción agroecológica, aumentamos los almacenes populares, donde entendemos que el valor final de ese alimento tiene que ser un precio justo para el que produce y para el que consume. De nada me sirve a mí ganar un montón por un tomate y una lechuga si después solamente lo produzco para una persona en Barrio Norte que tiene la capacidad de pagarlo. Digo, no es nuestro proyecto es producir sano para el pueblo, sobre todo. Y ahí la concepción de hermanarnos con todas las organizaciones Libre del Pueblo, con todas las organizaciones de este sector de la mecha, de este lado de la cancha, ¿no? que jugamos este partido que es la vida, es fundamental. Así que bueno, con esa presentación muy genérica, hablé un poquito de todo, mezclé un poco todo, perdón si algunas cuestiones desordenadas, pero quería hacer esta presentación, son 6:40, así que tenemos un rato, y sobre todo para pelotear un rato y que hagan comentarios, preguntas y que podamos conversar. ¿Ahí me escuchan, Raúl? Perfecto. Bueno, tenemos ahí algunas preguntas que nos van llegando. Yo quisiera consultarte, siempre y desde las ciencias sociales se discutió durante mucho tiempo si en Argentina existían los campesinos o no, y siempre fueron un sector social muy ninguneado, ¿no? Y que eso ayudó también a que desde los grandes espacios políticos también no se los tuviera en cuenta o se los tuviera en cuenta como sujetos necesitados de asistencia social más que de políticas agropecuarias. Y ustedes deben haber tenido varios de distintos tipos, pero los más conocidos fueron sus acciones ante el Congreso, presentando proyectos de ley para definir políticas para el sector. Y consultarte un poco cómo evaluaron esa experiencia, en el sentido de poder generar conciencia en el espacio político del campo popular, de la necesidad de la agricultura familiar, del sector campesino indígena. Sí, es muy importante lo que decís porque retoma un poco algo que yo dije, que es que hay un desconocimiento de parte de la dirigencia política compañera incluso, ¿no? Me refiero. Digo, hay un conocimiento de parte de la dirigencia política de la derecha, que claramente ya sabemos el camino que quiere tomar,
pero también hay un desconocimiento y una falta de entendimiento de parte de nuestro sector de la dirigencia política. Y eso se demostró en que los planteos que nosotros venimos haciendo con respecto a la ley de acceso a la tierra, ley de arrendamientos, empresa pública de alimentos, bueno, varios pasitos que podrían darse en materializar, no tuvieron la respuesta a la altura de las circunstancias, ¿no? Palmaditas en la espalda, buena onda, pero siempre en el lugar decimocuarto de las prioridades, ¿no? Siempre en el lugar decimocuarto de las prioridades. Sí, muy lindo lo de ustedes, muy bueno, pero hay cosas más importantes. Y esas cosas más importantes siempre terminan siendo no tan importantes cuando el precio de los alimentos se te dispara y tenés índices de inflación como los tenemos y no hay manera de controlar esa inflación. Y ahora voy a poner algunos ejemplos con respecto, vos mencionabas al principio, la gestión del mercado central, que justamente centro neurálgico del tema. El mercado central es un gran mercado en el que llegan fruta y verdura y salen. Digo, es un espacio intermediario, no es que ahí, desde ahí vos controlás los precios, ¿sí? Desde ahí es una expresión de precios. Pero, por ejemplo, nosotros planteamos un plan nacional de abastecimiento fruto-hortícola. Sí, en donde yo decía hoy más temprano que hay determinados lugares en nuestra Argentina donde se producen determinadas variedades. Entonces, ¿por qué? La producción es estacional, es regional, es climática. Hay lugares donde podés producir banana, otros lugares donde no. Hay lugares donde podés producir papa, otros lugares donde no. Bueno, pero vos necesitas planificar esa producción para mantener un abastecimiento constante. Entonces, así que no se te disparen los precios como ha pasado. Porque cuando de pronto, si vos tenés que al mercado central, voy a poner un ejemplo, le llegan 10 camiones de papa por día y un día, por alguna sequía, algún problema climático o algo, en vez de 10 camiones entraron 2 camiones, es oferta y demanda, y la papa se te disparó a las nubes. Y contra eso no hay mucho más que hacer. En ese momento, ¿qué tenés para hacer en eso? Planificar la producción en base al abastecimiento, que es lo que nosotros venimos planteando. Che, somos 45 millones de argentinos en Argentina, distribuidos de esta manera, necesitamos planificar la producción y fortalecer la producción para el abastecimiento, y sobre todo el abastecimiento local. ¿Eso qué significa? Ponía el ejemplo de Tapalqué, que vos vayas a Tapalqué y digas, che, vamos a entregar crédito y tenemos estas hectáreas para poder producir y que se produzca la papa acá a 800 metros donde la va a comprar el vecino o la vecina. No que venga desde Balcarce a 400 kilómetros y... Bueno, y esas propuestas siempre eran, bueno, sí, está bien, pero para después, sí, está bien para después. Ahora, cuando aumentaba la papa, me llamaban y decían, che, Nahuel, se aumentó la papa, no puede ser, hace algo que el índice de inflación, el índice me mata, el INDEC me mata. Claro, sí, te dije hace 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, hace 3 años te estoy diciendo lo que hay que hacer. Lo que pasa es que nunca es la prioridad de avanzar en realmente esa transformación, ¿sí? Entonces, hay un desentendimiento y algo que en una política de todo el tiempo ya rápido y urgente, esas cuestiones como tenemos justamente una fuerte dirigencia política popular urbana, porque la mayoría de nuestros compañeros y nuestras compañeras de la dirigencia política popular de este lado son urbanos, entonces hay cierto desconocimiento de la realidad agraria integral, cuesta que se entiendan todos estos planteos que nosotros estamos haciendo. Cuesta que se entiendan. Siempre se ponen en segundo plano, incluso con cosas que no son demasiado difíciles, ¿eh? Porque cuando nosotros planteamos la ley de acceso a la tierra, es entregar créditos. No estamos planteando la expropiación de todos los campos de la oligarquía terrateniente, estamos planteando un pasito posible y real, que también así damos transformaciones reales. Porque a nosotros nos encantaría hablar de la reforma agraria y salir en todo lado. Ahora nos damos vuelta y los compañeros necesitan acceder a la tierra. Entonces el objetivo es, che, ¿cuál es el mejor camino para lograr eso? ¿Sí? Y el mejor camino para lograr eso fue el que fuimos dando. Hicimos luchas, ocupamos algunas tierras, convencimos a algunos intendentes, mostramos un modelo exitoso de colonia agrícola en tierras del Estado. Entonces en Gualeguaychú lo reprodujeron, en Tapalqué, en Castel y así en distintos lugares. Ahora
experiencias particulares, ¿sí? En estos 3 años y medio, donde después del macrismo estábamos con todas las posibilidades de ir por todo, bueno, ya sabemos lo que pasó en estos 3 años y medio, pero realmente, más allá de estos 3 años y medio, cuesta que adquiera la dimensión y la importancia la dirigencia política del modelo agroalimentario. Y reitero, nos vemos en que en estas elecciones que estamos discutiendo justamente dos modelos de mundo distintos, no hay no hay ningún contrapunto con respecto al modelo agrario. Básicamente porque del lado más representativo de nuestro sector tampoco se termina de entender claramente la necesidad de esas transformaciones y de esos avances hacia la soberanía alimentaria. Pero reitero, sí se entiende cuando el índice de inflación da que la papa aumentó el 900%. Perfecto. Acá nos llegan dos preguntas que voy a tratar de unificar porque se refieren al tema de la influencia del agronegocio. Por un lado, cómo influye el agronegocio en el tema del cambio climático y también respecto a la capacidad productiva del suelo, ¿no? A partir del monocultivo. Digamos, acá hace la experiencia de ustedes qué efectos se está produciendo a nivel climático y a nivel del suelo. Bien, me anoto eso, pero vos habías dicho antes, que me acabo de acordar, esto de pensar como que en la Argentina no había campesinos, ¿no? ¿Por qué? Porque también había esta visión romántica de que el campo en la Argentina eran esas grandes hectáreas de pampa húmeda con patrones y gauchos, ¿no? Y no había campesinos. Primero, sí hay campesinos y campesinas, algunos más con la imagen que uno se imagina de un campesino, y después también hay un montón de trabajadores y trabajadoras de la tierra. Digo, no hace falta, hace 50 kilómetros alejado de Capital Federal y en los cordones hortícolas de Buenos Aires, ¿sí? No sé si la mayoría de los compañeros y las compañeras que están en este Zoom son de Buenos Aires o es más nacional, pero digo, hablando de Buenos Aires particularmente, o de Rosario, de Córdoba, o de un montón de otras. Hay un montón de familias que trabajan la tierra todos los días y que viven y producen con su fuerza de trabajo. Esos son campesinos y campesinas, ¿no? Lo que sí nunca fue un sector visibilizado, quizás hasta que nosotros un día entramos a Plaza de Mayo a los empujones con la policía y empezamos a regalar verdura y ahí dijimos acá estamos y quizás no estaba tan visibilizado. Pero sí, reitero, hay un montón de producciones de las que comemos todos los días que están en manos de esas familias campesinas. Y que reitero, la mayoría de la dirigencia política entienda que la política agraria es para la pampa húmeda y el modelo del agronegocio, y que en todos los casos a los campesinos y las campesinas los atiendo desde el Ministerio de Desarrollo Social con alguna cosita, y no entendiendo que, si yo tengo política para este sector, lo que puedo hacer es que a vos te salga más barata la papa, o que vos tengas mejores quesos, o que vos tengas carne más barata también, ¿sí? Bueno, dicho esto, entonces volviendo a la otra pregunta. ¿Cómo influye en el suelo? El suelo, reitero, muy cortito, pero es un medio vivo, el suelo lleno de microorganismos, de materia orgánica, de minerales. Básicamente esas 3 M's son fundamentales: microorganismos, materia orgánica o minerales, que interactúan entre sí, y eso va generando las condiciones de fertilidad. Los agrotóxicos que mediante el paquete tecnológico del agronegocio se aplican al suelo, mata a todos esos organismos. Los microorganismos son los que trabajan sobre la materia orgánica y los minerales generando la fertilidad, por lo tanto no trabajan más, entonces el suelo va muriendo cada vez más. Y como el suelo muere cada vez más, cada vez las plantas que se ponen necesitan más fertilizantes para vivir. Y se enferman más, porque es como si a vos comieras solamente caramelo todos los días, caramelo todos los días, caramelo todos los días. Entonces, si comes caramelo todos los días, te vas a enfermar más. Entonces, además de caramelo, te doy un medicamento. Y además, miren esto, Bayer compró Monsanto, ¿sí? O sea, una de las principales productoras de agroquímicos
es una de las principales productoras de remedios farmacológicos. Es como por una ventana te envenena, vos te envenenás, le compras el veneno, das la vuelta y le compras el remedio en la otra ventana. Y así vamos todos. Nos envenenamos y le compramos el remedio. Nos envenenamos y le compramos el remedio. Entonces, ese paquete tecnológico mata el suelo y eso requiere mayores cantidades de agrotóxicos todo el tiempo, entonces es toda una espiral ascendente que no para nunca, porque cada vez están más muertos, las plantas necesitan más fertilizantes, esas plantas son plantas débiles, porque reitero, es como si vos comieras caramelo todos los días, entonces vas a enfermarte todo el tiempo porque no tenés nada en tu organismo, solamente azúcar, 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 azúcar. Y después con el cambio climático, bueno, esa deforestación que avanza, los montes, los bosques, todos son controladores de humedad, de aguas en los territorios, sanadores del aire. Esos agrotóxicos influyen en el aire también, envenenan los ríos. Las emisiones carbónicas, igual las emisiones no son solamente del agronegocio, son muchas, pero también de las ciudades. Pero es todo un sistema de contaminación que obviamente va generando diferencias en los gases, en la capacidad de la Tierra de recibir el agua, porque no es solamente cuando recibe el agua las inundaciones, las sequías o sea, cuando hay sequía en un lugar es porque en el otro lado hay exceso de agua. No soy experto en cada una de las cosas del cambio climático, ¿no? Tampoco voy a explicar demasiado en profundidad, pero bueno, es el mismo sistema que va generando las condiciones para que ese equilibrio ambiental que había se desequilibre totalmente y ahí tenemos los efectos. Bueno, Nahuel, muchísimas gracias. Una charla muy interesante para el cierre de nuestra diplomatura, así que en alguna otra oportunidad te vamos a volver a convocar. Muchísimas gracias y bueno, no sé si querés decir algunas palabras al final. No, eso, valorar que lo pongan en un tema, entender eso, reitero que la política agraria que tengamos influye directamente en nuestra vida todos los días, no es un problema de los del campo, no es un problema, yo estoy en la ciudad, no sé, no, o sea, es nuestra comida, es la comida de nuestros hijos y de todo el pueblo, y que es muy importante que podamos ponerla en debate, en agenda, porque cuesta mucho, y que mientras más masa crítica generemos diciendo, che, esto lo tenemos que discutir y tenemos que activamente hacer cosas con respecto a esto, mejor. Y que hay entre la discusión a la general y también las prácticas individuales. Che, bueno, en vez de comprar en coto, voy a tratar de comprar en los almacenes directos de los productores, productos cooperativos, productos agroecológicos, bueno. Eso. Y de vuelta agradecer y un abrazo grande para todos y todas. Un abrazo. Bueno, para todos los participantes, bueno, recordarles esto, que con esto estamos cerrando el ciclo 2023 de la diplomatura. Y bueno, por mi parte le cedo la palabra a Carlos para hacer el cierre. Bueno, la verdad que en este año de elecciones y convulsionado, seguimos adelante con esta diplomatura. Tenemos la suerte de tener antecedentes del 2021, 2022, es decir, en el 2021 hicimos 20 clases, en el 2022 27, y estamos en el número 22. El año que viene vamos a seguir, estaremos siempre, porque nuestra intención, como siempre decimos, no es solo comprender la realidad, sino también hacer todo lo posible para transformarla, para que nuestro pueblo esté todos los días un poco mejor. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo.